Muy buenas tardes, queridos alumnos. En el día de hoy vamos a finalizar este set de videoclases que han sido enviados con mucho cariño y mucha preparación para ustedes, y en esta oportunidad vamos a realizar la última clase de sistema endocrino. Partamos entonces, como siempre, con algunas preguntas de contexto a la clase. Dice acá, ¿por qué es importante el sistema endocrino? Bueno, este sistema es aquel que está formado por una serie de órganos, específicamente glandulares, que se van a encargar de la síntesis de hormonas, que son compuestos químicos que son liberados a la sangre para poder producir alguna función específica, como por ejemplo permiten el desarrollo y crecimiento de los tejidos básicos en el cuerpo. Las hormonas también permiten regular el metabolismo basal del propio cuerpo y de sus órganos que lo van a configurar. También, bueno, las hormonas permiten aumentar la velocidad de crecimiento, específicamente de los tejidos que inicialmente son pequeños cuando estamos en un proceso de maduración, cuando somos niños, a cuando después somos más adultos, en donde nuestros tejidos deben ir creciendo y básicamente lo hacen gracias a la acción de las hormonas. Y también podrían colaborar, por ejemplo, con el desarrollo y el funcionamiento básico de los órganos sexuales. Vamos a hablar de cada una de las funciones de cada hormona de manera particular. Luego la tercera pregunta dice, ¿qué es el bocio? Bueno, el bocio es un trastorno que se produce a nivel de una glándula, específicamente la glándula tiroides, y se produce por un déficit en la concentración de yodo, permitiendo entonces que esta glándula tiroides crezca de manera descontrolada muchas veces a nivel de la región cervical, y el crecimiento que se produce es básicamente para poder captar el yodo circulante en el cuerpo y de esa manera poder compensar el déficit inicial que podría llegar a formar. ¿Ok? Bueno, entonces es una de las alteraciones básicas que puede presentar esta glándula en particular. Y después dice la última pregunta, ¿cuál es la importancia de las hormonas pancreáticas? Bueno, el páncreas puede producir varias hormonas, pero entre las más importantes está la insulina, el glucagón y la somatostatina. Dentro de las funciones, por ejemplo, que produce la insulina es una hormona de tipo hipoglicemiante. Eso significa que disminuye los niveles de concentración de azúcar en sangre, a diferencia de su hormona antagónica que corresponde al glucagón, permitiendo entonces que esta hormona incremente o aumente los niveles de glucosa circulante en la sangre. ¿Okay? Entonces, vamos a hablar, como digo, siempre de cada una de las funciones de estas hormonas en particular. Partamos entonces viendo dentro de los órganos del sistema endocrino a algunos que en generalidad vamos a ir especificando cada uno. Pero referente a las generalidades de este sistema, vamos a mencionar, por ejemplo, que este sistema está formado por un conjunto de glándulas de secreción interna, en este caso endocrinas, que vierten su contenido en el torrente sanguíneo. ¿Ok? Entonces, básicamente vamos a notar siempre que la secreción, que vendrían siendo en este caso las hormonas, siempre van a estar dirigiéndose o siendo secretada a el sistema cardiovascular directamente a la sangre. Es un sistema entonces que está encargado de la producción de las hormonas y está controlando las actividades de distintos sistemas a fin de adecuar el organismo a las demandas de los cambios internos. No se olviden que el término homeostasis significa cambios internos y las hormonas se ocupan de regular la homeostasis o cambios basales que en nuestro cuerpo pudiese presentar. Por eso dice acá que dentro de las funciones también permite regular los procesos metabólicos que tienen relación con la transformación química y de energía que pudiese ocurrir a nivel del organismo. ¿Ok? Ahora, dentro de los órganos propuestos en la secreción de las hormonas, vamos a encontrarnos con esta glándula en específico que corresponde a la glándula hipófisis y que, si la vemos acá ubicada, es una glándula que se ubica específicamente sobre el cuerpo del hueso esfenoides, específicamente dentro de una silla que es denominada la silla turca. ¿Ok? Esa es la silla turca entonces del esfenoides.
Es justamente, bueno, una glándula que al estar dispuesta en esta zona va a estar ubicada inmediatamente por bajo el hipotálamo, a nivel de la base del cráneo, y está conectada a este hipotálamo a través entonces del infundíbulo o tallo hipofisiario que corresponde a un conjunto de axones que se encargará entonces de conectar a ambas estructuras a nivel del diencéfalo cerebral. Está compuesta por dos lóbulos que aquí están pintados en colores. Este que está pintado en color gris va a corresponder a el lobo anterior o también denominado la adenohipófisis, a diferencia entonces de este lobo posterior que está pintado en color blanquecino y que ya estando entonces ubicado en la zona dorsal o posterior le vamos a llamar el lobo posterior o neurohipófisis, que va a estar entonces encargados de la secreción de algunas hormonas. Entre las funciones que tiene esta zona anterior o lobo anterior o adenohipófisis, vamos a encontrarnos con la producción de algunas hormonas. Por ejemplo, la producción de la hormona LH, que también es denominada la hormona luteinizante, la cual tiene por función controlar la maduración de los folículos a nivel ovárico y además, bueno, permite funciones como la ovulación y también nos permite el crecimiento del cuerpo lúteo o cuerpo amarillo que se produce una vez ya manifestada este proceso de ovulación. También se puede sintetizar una siguiente hormona que es llamada la hormona FSH o también llamada la hormona folículo estimulante, la cual permite la maduración de los ovocitos, ¿no? que durante entonces la formación del crecimiento de este ovocito. También tenemos a la hormona ACTH, que es denominada la hormona adrenocorticotropa, la cual se encarga de estimular a la corteza suprarrenal para que a la vez esa corteza suprarrenal pueda sintetizar algunas hormonas, como por ejemplo el cortisol. También tenemos a la hormona TSH, que corresponde a la hormona llamada tirotropina, la cual permite estimular la producción de hormonas a nivel de la glándula tiroides. También tenemos a esta hormona llamada la prolactina, que bien el nombre nos ayuda un poco, prolactina, porque es una hormona que facilita la producción de la leche, ¿no? Permite aumentar entonces los grados de síntesis o secreción de leche a nivel de la glándula mamaria. Y también tenemos a la somatotropina, ¿no? Esta hormona es también llamada la hormona del crecimiento, por tanto nos va a ayudar a estimular el crecimiento de los órganos a nivel del cuerpo, ¿no? Ahí tenemos entonces las funciones del lobo anterior. Pero por otra parte, el lobo posterior o neurohipófisis está sintetizando dos hormonas. La oxitocina, o también llamada, bueno, oxitocina en este caso, y la ADH, que ahora sí, esta también es llamada la hormona antidiurética. Bueno, la oxitocina es una hormona que permite provocar las contracciones uterinas. A ella se le debe estos típicos dolores previos al proceso de parto porque permite aumentar las contracciones uterinas previo entonces a este proceso. Pero también es una hormona que estimula la producción de leche a nivel de los lobos mamarios que forman parte de la glándula mamaria. En cambio, la hormona antidiurética o ADH es liberada en respuesta a cambios en la osmolaridad sérica o también, bueno, también llamado cambios en la osmolaridad del volumen sanguíneo. De esta manera entonces permitimos la estimulación de la reabsorción de agua, específicamente a nivel de los riñones, ¿ya? Por tanto, es una de las hormonas que permitiría reabsorber o permitiría en este caso favorecer a la reabsorción de agua a nivel renal. Ahí tenemos las funciones básicas de esta zona llamada lobo posterior o neurohipófisis. En cambio, esta otra glándula que es denominada la glándula pineal o también llamada epífisis, está situada a nivel del epitálamo. Recordemos que el epitálamo es uno de los núcleos grises centrales del diencéfalo y está ubicada sobre los colículos superiores del mesencéfalo.
Si miramos esta imagen para determinarla en la distribución, aquí se nos está mostrando la vista posterior del tronco encefálico, específicamente esta zona corresponde a la cara posterior del mesencéfalo, en donde se distribuyen los colículos superiores y los colículos inferiores. Entre los colículos superiores ubicamos entonces a nuestra glándula pineal o epífisis, que está unida a la región diencefálica a través del tallo pineal. El tallo pineal corresponde entonces a esta base que nos conecta directamente con la profundidad del cerebro o diencéfalo. Es aquella glándula que contiene algunas células secretoras llamadas los pinealocitos, ¿no? Porque esa es la célula básica que lo constituye. Y la síntesis de la hormona que va a producir corresponde a la melatonina, ¿no? Bueno, para que entendamos, la melatonina es una hormona que permite la regulación del ciclo sueño-vigilia. Y esto es básicamente porque esta glándula se ve estimulada con la oscuridad y de esta manera, en situación de penumbra o a oscuras, permite producir esta hormona que se llama la melatonina, que entonces es sintetizada en grandes concentraciones en la noche, porque en la noche, bueno, sabemos que tenemos mayor cantidad de oscuridad. Bueno, esta producción entonces va a incitar a que la persona pueda dormir, tenga un descanso placentero, y justamente cuando la luz ya empieza a aumentar, la producción de esta hormona va a empezar a disminuir. Entonces eso hace que la persona empiece poco a poco a ir despertando. Entonces, obviamente, la producción de melatonina en una persona que sea de manera deficiente, es decir, déficit de melatonina, haría que una persona tuviese trastornos del sueño, ¿ya? Y por ende tuviese problemas para poder conciliar el sueño. A eso entonces le llamamos funciones de esta hormona en específico. Pero por otro lado también tenemos a esta otra glándula que se llama la glándula tiroides y que corresponde a una estructura de carácter impar situada en la región cervical anterior, específicamente a la altura de las vértebras que van entre S5 a T1, y es una estructura que está formada por dos lóbulos laterales, siendo este el lóbulo lateral derecho y este el izquierdo, y entre ambos lóbulos encontramos el istmo tiroideo. Por eso mencionamos, o la literatura menciona, que adopta una forma de una letra H. Está envuelta por una cápsula tiroidea. Si de hecho miramos acá la imagen, siempre observaremos que está rodeada por una gruesa condensación de tejido conectivo a la forma de una cápsula de tejido fibroso y está relacionada con algunas estructuras. Hacia anterior la vemos relacionada directamente con la musculatura infrayoidea. Hacia lateral vemos que los lóbulos tiroideos están relacionados con las vainas carotídeas, es decir, el paso de estructuras neurovasculares, como es el caso de la vena yugular interna, la arteria carótida común e incluso el paso del nervio vago. Pero hacia posterior, esta glándula está íntimamente relacionada con la tráquea y también con este cartílago que se denomina el cartílago cricoides de la laringe, así como también de manera indirecta está relacionada hacia posterior con el esófago. Tendríamos entonces las disposiciones anatómicas en la relación que presenta con otros órganos. Pero dentro de la secreción vamos a encontrar la presencia de tres hormonas, ¿ya? La triiodotironina o T3, la tiroxina o T4 y la calcitonina. Esta primera hormona llamada la triiodotironina es aquella que está involucrada en todos los procesos fisiológicos del cuerpo, permitiendo entonces el crecimiento, desarrollo, metabolismo de algún órgano, aumento de la temperatura y también se encarga de regular el ritmo cardíaco, ¿no? Tiene distintas funciones, pero básicamente permite el desarrollo del metabolismo basal. Por otra parte, tenemos también a la tiroxina o T4, la cual dentro de sus funciones podría, por ejemplo, controlar la producción de la energía del cuerpo y también puede modular la forma o la morfología de los tejidos durante el proceso de crecimiento, ¿no? Por tanto, también tiene una gran función en el metabolismo.
En cambio, la calcitonina es una hormona que regula las concentraciones de calcio en el cuerpo, que regula las concentraciones de calcio, pero por lo general permite disminuirla, porque ya vamos a ver que hay otra glándula que va a secretar otra hormona que va a permitir aumentar. La calcitonina nos permite disminuir las concentraciones de calcio circulante en sangre. Esta glándula tiroides, bueno, para ver un poco de anatomía, está irrigada por algunas arterias. En este caso son dos, la arteria tiroides superior y la inferior. Estas arterias, bueno, si miramos acá a la arteria tiroidea superior, que es esta señorita que está acá, esa arteria va a irrigar parte de los lobos, el derecho, el lobo lateral izquierdo, al istmo, pero también puede irrigar al lóbulo piramidal, ¿ya? Ese lóbulo muchas veces se puede formar desde el lobo lateral izquierdo o desde el istmo. Es una proyección de tejido glandular que se ubica anteriormente al cartílago tiroides de la laringe, ¿ya? Puede ser inconstante, pero si ha de ubicarse está situado siempre por la zona ventral de la laringe. Así como tenemos a la arteria tiroidea superior, que nace de manera colateral de la arteria carótida externa, también encontramos a esta que es llamada la arteria tiroidea inferior. Esa arteria nace directamente del tronco tirocervical para poder irrigar la mitad inferior de la glándula tiroides, irrigando entonces a el lóbulo lateral derecho, el istmo, el lóbulo lateral izquierdo, pero siempre manteniendo la irrigación de la mitad basal. En cuanto al drenaje, se localizan 3 venas tiroideas en total, siendo esta entonces la vena tiroidea superior, esta es la vena tiroidea media y estas son las venas tiroideas inferiores, ¿ya? Bueno, pues bien, las venas tiroideas superiores siempre se encargarán del drenaje de la mitad superior de la glándula y se terminarán conectando directamente con las venas yugulares internas. Algo similar hacen las venas tiroideas medias, que se encargan de recolectar la sangre venosa del tercio medio de la glándula tiroides para luego drenar y tributar en las venas yugulares internas, a diferencia de las venas tiroideas inferiores, que cuando recolectan la sangre venosa lo hacen desde la mitad basal o mitad más inferior de esta glándula, para luego trasladar esta sangre venosa a las venas brachiocefálicas, permitiendo entonces terminar su recorrido o tributar en estas dos venas de mayor tamaño. La inervación es causada por el nervio laringio recurrente, que corresponde a uno de los ramos que proviene del nervio vago. Tenemos entonces parte de su distribución. Ahí alcanzamos a ver a un nervio laringio recurrente y acá estamos viendo parte del recorrido del laringio recurrente del lado izquierdo. Ahora, con respecto a las glándulas paratiroideas, estas glándulas son de muy, pero muy pequeño tamaño, orientadas en la cara dorsal o cara posterior de los lobos de la glándula tiroides. Por tanto, para poder determinar bien cómo está visualizada esta imagen, acá se está observando una vista posterior de la faringe, aquí está el esófago, por tanto estas son las glándulas, los lobos de la glándula tiroides, y estas 4 pequeñas incrustaciones de tejido glandular que están en color amarillento serían entonces las glándulas paratiroideas. Estas glándulas van a sintetizar una hormona que se llama la paratohormona o PTH, y esta hormona tiene por función producir la hipercalcemia, ya produce hipercalcemia, permitiendo entonces regular la concentración de iones de calcio a nivel del líquido extracelular, y de esta manera también aumenta la resorción ósea, activando la actividad osteoclástica y así ocupándose entonces de la degradación de hueso o resorción ósea. También, bueno, aparte de regular los niveles de calcio y fosfato en sangre, puede regular los niveles de iones de fósforo en sangre, permitiendo descender la concentración al aumentar su excreción a nivel renal, pero también es aquella hormona que induce la activación o la hidroxilación de la vitamina D a nivel de los riñones. Así que es una glándula, aunque sea pequeñita, va a tener entonces esta función en la secreción de esta paratohormona. Bueno,
Dice acá, ¿cómo vamos hasta ahora? Vamos a ver si podemos responder esto, ¿ah? A ver, vamos básicamente viendo esto. La tiroxina es sintetizada por la glándula tiroides, acabamos de verlo, ¿cierto? La paratormona, acabamos de decir que es secretada por la glándula paratiroides, ¿verdad que sí? ¿Verdad que sí? La prolactina, hemos dicho recién, es sintetizada por la adenohipófisis, que corresponde al lobo anterior de la hipófisis. La melatonina es sintetizada entonces por, veamos a melatonina, muy bien, ¿verdad? ¿Verdad? Glándula pineal. Y la oxitocina es sintetizada por el lobo posterior o neurohipófisis. Ahí tenemos entonces la síntesis de cada una de las hormonas. Pero por otra parte, vamos a estudiar también el comportamiento del timo. El timo es una pequeña glándula, muy pero muy pequeña, ubicada inicialmente a nivel de los niños en el mediastino anterior, pero luego durante su proceso de crecimiento y maduración, en la etapa adulta migra desde el mediastino anterior al mediastino superior. Por tanto, cuando hablamos de la ubicación del timo en el mediastino superior, estamos hablando del timo adulto, que en esta etapa empieza a atrofiarse porque empieza a transformarse en tejido adiposo y finalmente se sedimenta en el mediastino superior, por sobre la región pericárdica del corazón, el pericardio superior. Es una glándula que está configurada por dos lobos, el lobo del timo derecho y este lobo que corresponde al izquierdo. Habitualmente el izquierdo es más longilíneo, más alargado que el lobo derecho, que es medianamente más abultado. Y va a presentar dos superficies, una exterior que correspondería a la corteza del timo y una interior que correspondería entonces a la médula. En la etapa de la pubertad se estima que puede llegar a pesar entre 20 a 37 gramos, no más que eso. Y bueno, este timo tiene la noble misión de permitir la maduración de los linfocitos T. Aquí les voy a contar un poquito de qué se trata. Bueno, los linfocitos T son células del sistema inmunológico que se originan a partir de una célula madre, pero específicamente a nivel de la médula ósea, permitiendo entonces que luego de su constitución esta célula migre al timo para madurar, porque el timo le otorga entonces el sitio específico para su maduración. Estos linfocitos T son células especializadas entonces del sistema inmune que van a jugar un rol importantísimo como mediadores de la respuesta inmunológica, dirigida principalmente contra agentes que se puedan replicar y causar daños al cuerpo, ¿no? Por tanto, el timo cumple una noble misión en la etapa infantil porque permite formar una barrera de protección para aumentar el funcionamiento del sistema inmunológico, ¿ya? Tenemos entonces a este timo que produce este tipo de hormona. En cambio, cuando hablamos del páncreas, el páncreas es una glándula mixta que está situada a nivel del retroperitoneo y anatómicamente está formada por algunas estructuras específicas. Por ejemplo, esta porción se le denomina la cabeza del páncreas, seguida por la porción del cuello, del cuerpo y de la cola, tal cual como lo vimos en la clase de organología abdominal. Si estas son las porciones, vamos a ver que en el interior este órgano va a presentar algunos ductos o conductos, siendo este el de mayor tamaño el conducto pancreático principal y siendo este más pequeñito el conducto pancreático accesorio, que dijimos que podía ser inconstante, pero que ambos ductos o conductos permiten la liberación y excreción del jugo pancreático. Ya siempre recordando que el jugo pancreático es un líquido exocrino y no endocrino, es exocrino y permite la absorción de los nutrientes de los alimentos a nivel del sistema digestivo, específicamente a nivel del duodeno. Pero la pregunta del millón es, ¿con qué, digamos, cuál es la función endocrina que tiene el páncreas? Bueno, el páncreas tiene una función endocrina muy importante que correspondería entonces a la síntesis de las hormonas insulina, glucagón y la somatostatina. Bajo este concepto, la insulina entonces es una hormona de tipo hipoglicemiante,
porque disminuye los niveles de azúcar o glucosa circulante a nivel del torrente sanguíneo. El glucagón es antagónica a la insulina, no son amigos para nada, porque el glucagón es una hormona que hace todo lo contrario, ¿ya? El glucagón aumenta los niveles de concentración de glucosa en el torrente sanguíneo. Y por otra parte, la somatostatina es una tercera hormona que inhibe la liberación de estas dos hormonas, ¿ya? Las inhibe, permitiendo entonces de alguna manera regular el comportamiento de la síntesis que exista de estas dos primeras hormonas, ¿ya? Esta secreción está causada o formada gracias a los islotes de Langerhans, que son las células sintetizadoras de el líquido pancreático o jugo pancreático, pero también de estas tres hormonas que hemos dicho. Anatómicamente, bueno, aquí esta pregunta dice, ¿con qué órgano se relaciona el páncreas? Ya hemos dicho, ¿cierto?, en la clase de organología que la cabeza del páncreas se relaciona con el duodeno, específicamente con la segunda y la tercera porción. El cuello se está relacionando con los vasos mesentéricos superiores. El cuerpo se está relacionando en parte con la arteria aorta y con la cara posterior del estómago, que aquí ha sido cortado, y la cola siempre se relaciona con el vaso. Por tanto, serían entonces las relaciones que puede conseguir este órgano. Dentro de la vascularización, el páncreas está irrigado por arterias como la esplénica y la mesentérica superior y también las gastroduodenales. De hecho, acá se alcanza a ver a la arteria esplénica que durante su recorrido va irrigando a este órgano, y también se ven las arterias gastroduodenales. Esa es la arteria gastroduodenal anterior y aquí en parte se alcanza a ver parte de la gastroduodenal, la gastroduodenal superior, quise decir, y la gastroduodenal inferior. Hay también irrigación a través de una tercera arteria que acá no se menciona, pero es esa que está acá. Y a esta arteria se le va a llamar la arteria mesentérica superior, que también se va a encargar del proceso de vascularización. Entre las venas que drenan la sangre de este órgano se pueden mencionar la vena porta hepática, puesto que esta vena está formándose gracias a la unión de la vena esplénica más la vena mesentérica superior. Y ambas venas, la mesentérica superior y la esplénica, se encargan del drenaje directo de este órgano. Así es que luego de formar esta anastomosis y formar la porta hepática, permiten que la sangre del páncreas se traslade directamente a nivel hepático, ¿ya? Para ver entonces su configuración. Otra de las glándulas que también sintetiza hormonas son las glándulas suprarrenales. Y estas glándulas las podemos encontrar ubicadas a nivel del polo superior de ambos riñones, a nivel del retroperitoneo lateral, y tienen un peso aproximado entre 5 a 6 gramos, no más que eso. Entre las funciones que podemos ver, bueno, vamos a ver que está formando hormonas, básicamente a través de sus estructuras, ya que esta forma piramidal que tiene o de una semiluna permiten que estas glándulas tengan una corteza y una médula suprarrenal, ¿no? Entonces acá, si tomamos a esta glándula, podríamos ver inicialmente una lámina de color blanquecino que correspondería al tejido conectivo o conjuntivo que conforma entonces la cápsula suprarrenal. Luego también vemos este tejido de color amarillento que corresponde a la corteza suprarrenal, la cual libera algunas hormonas como la aldosterona y el cortisol. Bueno, la aldosterona es una hormona que permite regular los niveles de presión sanguínea y el cortisol corresponde a una de las hormonas que puede modular el metabolismo del cuerpo, ¿ya? Básicamente el cortisol se sintetiza en abundancia durante las mañanas para activar el metabolismo basal de los órganos y también se activa durante procesos de huida o de estrés, ¿ya? Es la hormona que también se le condiciona y se le denomina la hormona del estrés. También tenemos una médula que es llamada la médula suprarrenal, la cual, bueno, es de color más rojizo o más café oscuro, y ella va a liberar a otras hormonas como son la adrenalina y la noradrenalina. Estas dos sustancias son catecolaminas que regulan o están en funcionamiento directo con la activación del sistema nervioso simpático. Así es que son catecolaminas secretadas por la glándula suprarrenal.
Estas glándulas son, bueno, irrigadas por las arterias suprarrenales superior, media e inferior. Si miramos acá la imagen, veríamos que estas son las arterias suprarrenales superiores, estas son las suprarrenales medias y estas son las suprarrenales inferiores. Lo mismo se repite al otro lado. Las arterias suprarrenales superiores, nacen de las arterias frénicas inferiores para irrigar la mitad superior de la misma glándula. Las glándulas suprarrenales medias nacen directamente de la aorta abdominal para irrigar entonces la parte central, y la arteria suprarrenal inferior nace directamente de la arteria renal. De esa manera causamos el proceso de vascularización o irrigación de esta glándula. Luego también vamos a encontrar a las gónadas, ¿ya? Y las gónadas son estructuras glandulares sexuales que, bueno, en el hombre van a corresponder a los testículos y en las mujeres a los ovarios, ¿ya? Básicamente los testículos se preocupan de la producción de las células primordiales de los testículos, que son los espermatozoides, y a diferencia de las mujeres van a producir y liberar a los ovocitos a través de la maduración de un folículo primordial. También, paralelamente a la síntesis de estas células, ambas estructuras pueden secretar hormonas que están regulando el desarrollo del comportamiento sexual y las características sexuales en cada sexo. Pero vamos a ver particularmente qué hace cada uno, los ovarios y los testículos en su diferenciación. Bueno, los ovarios son órganos intraperitoneales. Eso significa que al estar situados dentro de la cavidad pélvica, están rodeados por el peritoneo y específicamente están dentro de la cavidad peritoneal, son intraperitoneales, y son órganos que van a liberar estrógeno y progesterona. Esas son las dos hormonas que nos tenemos que aprender. El estrógeno es una de las hormonas que permite desarrollar las características sexuales secundarias en las mujeres. Por ejemplo, permite el aumento del grosor del estroma endometrial o endometrio, y también se podría ocupar de regular el ciclo menstrual, ¿ya? Es una hormona bastante importante en la regulación de nuestros ciclos menstruales. En cambio, la progesterona es una hormona que, por ejemplo, puede preparar a las glándulas mamarias, permitiendo incrementar el tamaño de los senos para la liberación de la leche materna, o incluso puede producir un efecto relajante en el útero durante el crecimiento del feto y estos 9 meses de gestación, que le permiten al útero estar en una posición de relajo para que se pueda distender. También permite aumentar las secreciones del cuello uterino y también se ocupa del aumento de la vascularización de la mucosa uterina, ¿ya? Tiene entonces varias funciones. Quien irriga entonces a estos ovarios son las arterias ováricas, y el drenaje va a ser causado por las venas ováricas. Acá no lo puedo mostrar porque sencillamente no aparecen en la imagen. Pero por el contrario, cuando hablamos de las gónadas masculinas, que son los testículos, estos órganos que no tienen un peso mayor a 18 a 20 gramos aproximadamente en el adulto, están alojados en esta bolsa escrotal o sencillamente escroto, que le confiere la ubicación a nivel del perineo superficial, y se ocupan de la producción de espermatozoides a través de un proceso llamado la espermatogénesis, pero la hormona que produce es la testosterona. Y para enterarnos un poco, la testosterona es una hormona que incrementa las características sexuales secundarias en el varón, permitiendo entonces que este hombre empiece a hablar con voces más roncas, ¿cierto? O más varoniles, porque aumentan el grosor de los pliegues vocales a nivel laringio, o bien le permiten al varón el crecimiento de vello facial, o vello púbico, o vello axilar, ¿ya? O incluso el crecimiento a nivel torácico de la región del dorso, de la espalda, ¿ya? Son hormonas que permiten entonces aumentar estas características sexuales secundarias en los varones. Las arterias que lo van a irrigar, y aquí sé que se pueden ver, así es que lo puedo mostrar. Estas arterias que descienden a nivel del retroperitoneo son las arterias testiculares, o también llamadas las arterias gonadales, que causarían entonces el proceso de irrigación.
a diferencia de estas venas que se ven acá, que son llamadas las venas testiculares y que se ocuparían entonces del drenaje de las gónadas masculinas. Bueno, ahí tenemos entonces el compendio de estas hormonas. Bien, chicos, yo con esta clase y agradeciendo la enorme participación del profesor Cristian Camaño en la confección de este material, me despido esperando que todo lo anteriormente mencionado sirva de ejemplo y sirva de ayuda para el apoyo académico que debemos tener durante esta finalización de este semestre tan complejo. Les dejo un abrazo y como siempre recordarles que estoy a su entera disposición para que puedan enviarme correos, generar consultas a través de las videoconferencias que voy a realizar durante este tiempo y así acordar momentos de encuentro para poder realizar el apoyo académico que ustedes necesitan. Un fuerte abrazo y nos estamos viendo. Chao, chao.